libro para pertrecharme de los visitantes. Ustedes saben, porque lo hemos comentado en muchas ocasiones, que a veces un dibujo, un croquis, un esquema, tiene mucho más fuerza que una fotografía, que una imagen real. Y de eso va un poco esta historia. Tenemos suerte de que un pintor que firmaba como R.L. Johannis fuese el protagonista, no es habitual, de un encuentro cercano, de una de estas visitas. El lugar, las montañas próximas a Carnia, concretamente el llamado Barranco de Chearso. Un sitio donde, a pesar de ser el verano de 1947, les hablo de un caso muy antiguo, muy remoto, en la historia de las visitas, estaba siempre acompañado, a pesar del calor reinante, de nieves perpetuas. Y nos imaginamos a Johannis, vestido a la usanza de un montañero de esa época, con su piolet, casi por aquello de hacer deporte, mens sana in corpore sano, y poco antes de meterse en su villa y pintar, le gustaba vagabundear por las montañas en la absoluta soledad. Y precisamente ese entorno del barranco tenía eso. No había un alma, no había un pueblo cercano. Era un sitio inhóspito en mitad de esa zona alpina italiana. Él estaba tan tranquilo, observando parajes, casi ubicando con su visión de artista dónde ponerse a hacer la siguiente obra, qué espectro, qué parte del paisaje retratar. Pero al final su retrato, que lo tengo aquí, ahora se los voy a mostrar, fue muy diferente. Porque de pronto, en mitad de la nada, descubrió algo. En esta ocasión no es una llamarada, un fuego, un meteoro, como en otras ocasiones ha sido casi el preámbulo de la visita. No, ya había una figura. Había una especie de disco volante. Había la arquetípica imagen que ustedes y yo tenemos en la memoria de lo que serían los ovnis. Había, quién sabe, si el terror del ser humano en las visitas de otro mundo, a la idea concentrada de esos temores, o a un objeto real, metálico, auténtico, que estaba en una zona colindante a unos centenares de metros y que él podía observar. Prácticamente al escalar una ladera, se dio de bruces con aquel objeto. Se quedó ensimismado, pasmado. Les hablo del 47, les hablo de que a nivel mundial el fenómeno de los platillos volantes prácticamente no había nacido. Hasta ese instante, solamente un piloto en Estados Unidos había denunciado la presencia de eso, de una especie de discos voladores cerca del monte Rainier. Era de nuevo una montaña, pero era la vieja Europa, y este pintor, con su traje, con su jersey de lana, con su piolet, se quedó, como se imaginan, absolutamente petrificado. Y no era precisamente por el frío. De pronto, casi sin darse cuenta, sin saber que esto es un clásico, por dónde salían, no había ninguna hendidura, ninguna puerta, ninguna escalinata. Había dos seres, dos visitantes, y le miraban fijamente. A pesar de la distancia, esto estaba muy claro, porque los ojos parecían más bien casi viejos objetivos de una cámara fotográfica. Eran perfectamente circulares. Dijo él que del color de la ciruela madura. Claro, un hombre con vista artística, pintor, describió muy bien las coloraciones y texturas de aquellos dos seres. Los tuvo varios minutos delante. Estaba realmente aterrorizado. Estaba, por un lado, congelado, con temor, pero por otro, con esa curiosidad. Aunque él sentía poco a poco que no podía moverse bien, que quizá la influencia de aquellos seres le estaba paralizando sobre el terreno. Aquellos individuos deben estar haciendo algún tipo de trabajo. Eran de la altura de un niño, más o menos 1,20 m, 1,30 m, y lo que impresionaba era el porte de su cráneo, un cráneo ovalado. Y luego, además de esos ojos, donde no había pupila, donde no había sensación de humano, había también una especie de nariz muy larga, rectilínea, de aspecto también más de androide que de ser biológico. Y luego algo que le aterró a Johannis, que pudo, si se dan cuenta, casi describir, casi hacer un dibujo mental de todo esto. Y es que había una boca, una hendidura, una rendija, casi como una U invertida, con un gesto hosco o de tristeza que realmente era pavoroso. Entonces, este hombre, no sabe muy bien por qué, así lo declaró por escrito, alzó su piolet. No sabía si para llamar la atención de los seres, en un acto como de defensa, con la sensación de ser visto. ¿Por qué lo hizo? Él pasó minutos agazapado detrás de una pequeña laderita de piedra y estando en una especie de trinchera donde observaba toda la escena.
aquellos seres no se movieron. Simplemente los dos le miraban fijamente detrás del supuesto platillo. En un instante, según narró Ioannis, una de las figuras, uno de los visitantes, que tiene una especie de traje sin hendiduras, sin cremalleras, solo tocado por una especie de cinturón con un rectángulo. Bien, pues uno de ellos movió su mano, más bien parecido a una garra, a algo famélico, a algo muy delgado, extremadamente delgado, y entonces tocó la hebilla o hizo algún gesto con la mano, él no sabe precisarlo. Lo que sí contó Ioannis es que una especie de vapor, de neblina, salió de aquellos dos seres, una especie de ventisca, algo así, y que llegó hasta él, la percibió. Entonces este hombre sintió un mareo profundo. ¿Y se imaginan la escena? Mareo profundo, sensación de perder la consciencia, sensación de que poco a poco tus párpados se van cerrando, de que una pátina de oscuridad va invadiendo tu ser, y todavía aquellas dos figuras allí. Pasaron horas y este pintor nunca supo lo que aconteció en aquel barranco de Chearso. Cuando despertó de aquella especie de letargo, su terror fue a más. Ya no estaba el ovni, ya no estaban las figuras, esa especie de humanoides, niño robot, ya no había nadie. Y entonces sintió el arrebato del más absoluto pánico. Y salió corriendo hasta el pueblo más próximo y allí contó su historia. Y después nos legó el dibujo. Ese dibujo que, imagínense, yo de niño vi antes de tiempo, como todo en esta historia de los ovnis, y como para no quedarse, ¿no?, con él. En la mítica publicación Los Humanoides, que es la primera de la historia, donde 4 especialistas internacionales hablan de ya no platillos u ovnis, sino de seres, entidades, visitantes que de alguna forma están siendo vistos en todas partes del mundo, aparece quizá el más viejo retrato de una entidad desconocida. El dibujo de L.R. Ioannis, Inmediaciones de Carnia, 1947. Una vez más, nuestro compañero y maestro Juan Villa lo ha recreado, cobra de alguna forma vida para todos ustedes. Sin duda, uno de los visitantes, yo lo pienso así, aunque lo que importa es su opinión, más inquietantes. ¿Qué pasó en esas horas? Eso, como siempre con ellos, nunca se sabrá.